Ezequiel Silverstein es director de orquesta y hace tiempo nos recibió en el Teatro Colón cuando fuimos a escuchar un ensayo de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Poco después fue a nuestro edificio de ASAC para dar una charla de dirección orquestal. El grupo quedó encantado, siempre en comunicación desde ese momento con él, y el 6 de octubre nos visitó en el Centro Cultural Virtual de ASAC. Va el resumen. Hola amigos de ASAC, acá Ezequiel Silverstein. Bueno, un gusto estar esta mañana con ustedes. Les recuerdo un poquito sobre quién soy yo. Soy músico, principalmente director de orquesta, padre, como escucharán de fondo también. Acá está mi hijo Milo acá en casa. Entonces les decía, director de orquesta, productor musical, y bueno, docente también, soy docente en la Universidad Nacional de las Artes, en la Cátedra de Dirección Orquestal. Como director fui 3 años de director musical asistente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y sigo siendo el director musical de la Orquesta Académica del Teatro Colón. Dirijo frecuentemente muchas orquestas del interior, de Uruguay, Brasil. Y bueno, y también trabajo haciendo, como les decía, algunas producciones musicales, sobre todo para proyectos audiovisuales. Bueno, obviamente que todo esto que les cuento está en gran parte frenado, sobre todo mi actividad dirigiendo, ya que bueno, había una agenda muy linda de conciertos este año, la cual me agarró en Mendoza preparando un concierto en marzo y vino todo lo que ya conocemos, así que desde ahí son todas cancelaciones. Suspensiones, esperemos que sean, que en algún momento se puedan reponer esos conciertos. Y bueno, nada, estoy con esta mañana abierto y contento de poder ir charlando con ustedes, eh, para que podamos ir teniendo un lindo diálogo sobre, bueno, qué es lo que hace un poco un músico en esta época de pandemia y de cuarentena sobre todo. Hola ese, bienvenido. Pero no te quedes en tu casa, venite al Centro Cultural Virtual. Les cuento a todos que es un chat de WhatsApp. Y vení con el nene, te hacemos un café a vos y un chocolate a él. ¿Querés contarnos qué vamos a empezar escuchando? Con mucho gusto, Vero. Bueno, esta es una de las obras, tal vez de las músicas más bellas que se ha escrito para orquesta alguna vez en la historia. Es, Hay una obra que se llama Variaciones Enigma, una serie, unas variaciones son cuando hay un tema principal y luego de ese tema replican, digamos, variaciones de ese mismo tema en otras piezas, todas forman parte de una misma pieza. Es una pieza orquestal que compuso Sir Edward Elgar, un gran compositor inglés de principios del siglo XX. Y esta es la variación que se llama Nimrod. Eh, Seguramente cuando la escuchen la recordarán de haberla escuchado en películas y demás, y es de una solemnidad alucinante. Eh, y esta fue interpretada con la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe en el 2018 en una gira que hice con ellos por la provincia. Y esto fue grabado en la localidad de Carlos Pellegrini en el 2018. Así que espero que lo disfruten muchísimo.
Hola Ezequiel, soy Jorge. Te quería preguntar lo siguiente, digamos, desde mi ignorancia como espectador, muchas veces me pregunto cuál es la función del director. Lo digo en el siguiente sentido. Cada músico tiene su partitura, cada grupo de músicos con sus cuerdas, los de viento, etcétera, tienen su primer instrumento que los comanda y demás. Entonces, ¿cuál es el rol del arquitecto? Perdón, del arquitecto. Problema de, es mío, personal, eso, ¿no? Del director, ¿no? Porque vemos allí un señor paradito con su palito, su batuta, haciendo una cantidad de movimientos y gestos a los músicos concentrados en sus partituras y demás. Y bueno, me gustaría que explicaras un poco cuál es el rol, qué es lo que hace el director. Soy Gabriel. Quería preguntarte, bueno, más o menos lo mismo que preguntó Jorge, en los movimientos de los brazos del director, de las manos, del cuerpo, de su cuerpo. Me imagino que hay una codificación de elementos donde se comunica con cada músico y con la totalidad. También quisiera saber sobre lo mismo que preguntó Jorge. Respondo primero la pregunta de Jorge y voy a partir de su lapsus que estuvo bueno justamente, que justamente el director es el arquitecto de la orquesta. ¿Por qué? Porque más allá de que todos los músicos tienen su partitura y que tienen, o sea, la parte, como decimos nosotros, la parte que toca cada uno de ellos por separado, yo tengo mi partitura con todos ellos juntos y tengo que hacerlos justamente sonar en concordancia. No, si cada uno toca lo que quiere, es una anarquía. Entonces, la verdad que habría que intentar eh, ju- eh, ¿cómo se llama? Lograr justamente esa concordancia de sonidos. Y sí, no es tanto una democracia justamente lo que ocurre, sino que es más una idea que viene desde la interpretación del director, compartiendo con el resto de los músicos en la orquesta. Eh, Esa interpretación se da de muchas maneras, se da desde, por ejemplo, la velocidad, o sea, el tempo, el volumen, que son las dinámicas, entonces cuán más suave, cuánto más fuerte decidimos que tal sección suene o que tal instrumento suene. Nosotros somos justamente, como en inglés de hecho nuestra profesión se dice conductor, entonces de alguna manera somos los conductores, para decirlo en español, que van manejando la música, ¿sí? Y haciendo que todas estas piezas justamente del arquitecto suenen y se ordenen en concordancia. Respecto a la pregunta de Gabriel, sí, claro, los brazos, digamos, nosotros estudiamos técnica de dirección y tienen una codificación, en general con nuestra mano hábil, o sea, generalmente somos diestros, pero puede ser también hay directores zurdos, pero con la mano hábil, la mano derecha, marcamos lo que se llaman los esquemas de dirección, y esos esquemas se corresponden a la métrica del compás, ¿sí? Si es un compás de 4/4, de 3/4, de 2/4, 6/8. O sea, la cantidad de pulsos que tenga el compás, nosotros lo marcamos con los esquemas que hacemos en la mano derecha. Pero no es lo único que hacemos, obviamente, porque si no ponemos un metrónomo y ya está. Lo que más intentamos hacer siempre es generar expresión, justamente, mostrar las diferentes expresiones y articulaciones que tiene la música con nuestro lenguaje de las manos y los brazos. También damos entradas, señales de stop, digamos, cortes en los sonidos. O sea, tenemos que generar cada uno su lenguaje también corporal como para poder transmitir la música. Sí, Ezequiel, yo te quisiera preguntar, ¿por qué los directores usan batutas si los músicos ya tienen su partitura? ¿Y cuántos instrumentos integran la orquesta? Bueno, serían dos preguntas. Gracias. Bueno, Olga, usamos batuta porque es una extensión de nuestro brazo de alguna manera. Entonces nosotros tenemos que poder comunicar el mismo gesto a la persona que tenemos a medio metro de distancia. Bueno, hoy por hoy va a ser ya un poco más lejos con estas nuevas reglas.
y también a la que tenemos a 10 metros de distancia, ¿sí? Entonces la batuta es una extensión del brazo que nos permite ese tipo de gestualidad y también poder dibujar la música de alguna manera, dibujar la expresión. ¿Cuántos instrumentos tiene la orquesta? Eso va a depender en general de lo que pida el compositor, lo que se llama el orgánico. El orgánico de una pieza es la dotación de instrumentos para la que está escrita esa pieza. Tenemos obviamente de base las cuerdas, las maderas, los metales y la percusión, pero no en todas las obras están todos esos instrumentos. Entonces de repente hay obras que pueden ser interpretadas por, digamos, unos 30, 40 músicos y otras obras que tranquilamente pueden ser por 100 músicos. Ezequiel, soy Betty. Quería preguntarte por los violines. Cuando dicen primer violín, segundo violín, ¿eso es por la ubicación o por la técnica de cada artista que lo toca? Betty, no es por mejor o peor, simplemente que en la orquesta, nosotros en las cuerdas tenemos una distribución de más agudo a más grave, ¿sí? Y los violines, que son la mayor cantidad de instrumentos que tenemos, se los divide justamente en violines 1 y violines 2 para ir distribuyendo del rango del agudo al grave, como escribe el compositor, ¿sí? Todo esto viene, recuerden que la construcción de la orquesta, ¿sí? Como la conocemos hoy, viene de una expansión del cuarteto de cuerdas de música de cámara, violín 1, violín 2, viola y violonchelo. Ezequiel, ¿te parece si cerramos el encuentro con música? Claro que sí. Bueno, el otro fragmento que tengo para que escuchen es el comienzo de la primera sinfonía de Mahler, eh, que bueno, es de mis compositores favoritos y que expande el sinfonismo de una manera increíble, sobre todo relatando muchísimas de sus experiencias y sobre todo desde la naturaleza. Entonces ese comienzo, y que invitamos a que escuchen los primeros 5 minutos del video, de hecho en la partitura justamente da una indicación Mahler como que sean sonidos desde la naturaleza, y es interesante cómo yo siempre esa introducción cuando tengo que dirigirla la pienso como que es el comienzo de la vida básicamente, cómo comienza la música desde la nada misma. Así que escuchen y traten de ir identificando diferentes sonidos de la naturaleza como si estuvieran caminando por un bosque hasta que llegan a un pueblo ahí en los Alpes suizos o una cosa así. Claro, algo que me olvidé, esto fue grabado en octubre del 2018 en el CCK con la Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín.
Ezequiel, soy Norma, absolutamente extasiada con lo que escuché, muy agradecida por tu presencia y bueno, esperando una próxima pronto. Así que felicitaciones y toda mi gratitud por lo que nos has brindado. Bueno, aprovecho y me voy despidiendo porque acá la agenda del Día de la Familia sigue. Ahora toca jardín vía Zoom con mi hijo, así que fue un gran gusto acompañarlos esta mañana. Espero que sigan escuchando ahí el Mahler, queda largo, entonces por eso quería solamente mostrar un poquito. Y bueno, siempre un placer compartir mi experiencia con ustedes y nada, cuando quieran vuelvo con muchísimo gusto. Un gran abrazo a todos los amigos, a Vero, y nada, estamos en constante contacto. Muchas gracias, Ezequiel, un gusto que nos hayas visitado. Le mandamos un besito a Milo y les contamos a ustedes que después de la descripción de este video está el enlace para que puedan escuchar completa la Sinfonía de Mahler dirigida por Ezequiel Silverstein. Les agradecemos enormemente escucharnos, difundir este material y nos despedimos hasta la próxima entrega del Centro Cultural Virtual de ASAC. Muchos besos.